Amén. Dele otro aplauso a Jesús para que mientras nos reciben a través de Facebook Live, nos escuchen, que estamos aquí en Capilla del Rey Orlando, adorando a nuestro Dios y escuchando su palabra. Vamos a recibir palabra buena de parte del Señor, así que recibimos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Iglesia, un abrazo. Un abrazo también para todo el que nos visita por primera vez. Oh sí, especial. 1972, Atillo, Puerto Rico. Se llama Atillo, un hato pequeño. ¿Sabe qué es un hato? Una soltura para ganado, para animales. Pero como era pequeño, lo llevaron al diminutivo, y se llama hasta el día de hoy Atillo, un hato pequeño. Sería mediodía. Yo acababa de levantarme al mediodía. 18 años. Y como era mi costumbre, me dirigí hasta la plaza de recreo de mi pueblo, Atillo. Solo que allí me encontré con una sorpresa. Allí había un grupo compuesto mayormente por jóvenes que cantaban, elevaban unos cánticos que a mí me pareció llamativo. Y yo me acerqué. Pero además de cantar, yo supe que aquella gente estaba haciendo algo especial. Ellos estaban adorando a Dios. Y yo apenas nunca había visto algo como aquello. Para mí era nuevo. Para ellos, no. Ellos lo hacían a menudo, pero para mí sí lo era. Para mí religión era un conjunto de rituales y de oraciones preconcebidas. Y lo que yo vi en aquellos jóvenes era algo completamente distinto. Los cánticos se detuvieron y de en medio de aquel círculo alguien se puso de pie y comenzó a hablar, iba a predicar. Y aquel hombre que estaba dirigiéndose a los presentes, entre los cuales estaban la mayoría de mis amigos, estaban alrededor de aquel círculo. Y estaba yo. Aquel hombre de mediana edad, hombre adulto, maduro pero joven, se puso de pie y comenzó a predicar. Yo recuerdo que comenzó diciendo: si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo no estaría aquí. Porque yo recibí al Señor como mi Salvador en el peor momento de mi vida. Cuando ya el peso de la vida llena de vicios que había en mi vida había pasado su factura y yo me encontraba en una situación bien difícil y yo me identifiqué. Él decía, físicamente yo era alguien distinto y otra vez me identifiqué. Pues cuando él decía eso, yo pesaba, óigame bien, 18 años y yo pesaba apenas 130 y pico de libras mojado. Yo estaba allí identificándome. Y aquel hombre joven dijo, aquello se detuvo porque un día yo escuché la palabra del Evangelio, yo recibí al Señor, yo fui salvo, yo tuve un encuentro con Cristo y Él me transformó. Y era cierto, porque aunque yo no lo conocía personalmente, yo lo veía. Yo sabía que era un hombre de familia, un hombre serio, un hombre dedicado a su familia, al trabajo.
un hombre aplicado en todas las áreas de su vida. Yo supe que aquel hombre estaba diciendo la verdad. Habló durante algunos minutos e hizo un llamado. ¿Habrá aquí alguien que quiera recibir al Señor como yo lo recibí? Porque Él está aquí. Él está aquí y está presto a recibirle a usted, no importa su condición. Oiga, yo quiero insertar aquí ahora un comentario. El Señor nos recibe como estemos. Como estemos. No importa qué, póngale nombre, no importa qué, no importa cómo, el Señor nos recibe. Lo que pasa es que nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor? Y yo estuve a punto de levantar mi mano. Plaza de Requero de Atillo, mediodía, estaban todas mis amistades allí, todo el mundo mirando, nadie levantaba la mano. Yo quería. El periodo de llamado terminó y yo estuve entre aquellos que no levantaron su mano para recibir al Señor, pero quería. ¿Por qué no lo hice? Pues yo quiero decir con toda sinceridad que no lo hice porque me avergonzaba. Esa es la pura verdad. Me avergonzaba. Pero aquel llamado del Señor estaba sobre mí. Y cuando aquel culto terminó, el Señor en su misericordia me hizo recordar que apenas a un bloque de distancia estaba la casa de un pastor, una iglesia metodista, la cual yo había visitado por invitación de alguien. Había estado allí solo una vez, por invitación de una amiga mía, cristiana. Yo estuve allí, pero aquel día nada ocurrió. Yo salí, lo olvidé, fue un grato recuerdo, pero aquel día yo recordé a aquel pastor. Era mediodía, y yo creo que les he contado esto antes. Cuando llegué a la casa de este pastor, había un olor a arroz con habichuela que inundaba la casa y llegaba hasta la calle. Y yo levanté mi mano para tocar a la puerta. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo voy a interrumpir a esta familia a su almuerzo. Pero mi necesidad era mayor. Me aventuré y toqué. Aquel hombre me recibió con los brazos abiertos. Y junto con él estaba un hermano que era también pastor en otro pueblo. Y yo le dije, yo estoy aquí porque yo quiero recibir al Señor Jesús. ¿Puede usted orar por mí? Claro que sí. Todo se detuvo. Detengan eso allí. Dijo a su mamá que iba a servir. Su esposa no se encontraba. Detengan allí el almuerzo. Y a pesar de que yo me sentí mal, me sentí como un intruso, bueno, lo era. Mi impresión fue la que aquel hombre apreciaba más de lo que estaba a punto de ocurrir que el almuerzo que estaban a punto de servirse. Y se arrodilló y me dijo, arrodíllate aquí. Yo quiero orar contigo. Y el otro pastor se arrodilló a mi lado. Y juntos oraron por mí. Yo aquel día recibí al Señor. No sabía todo lo que había ocurrido. Oiga bien, yo no sabía cuánto había ocurrido. Si me hubieran preguntado qué ocurrió en ese momento, yo recibí al Señor. Yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Y me puedes explicar con la Biblia qué ocurrió? No. ¿Podrías decirme qué pasó en tu vida? No.
Ahora, yo sé que yo acabo de entregarle mi vida a Cristo. Explicar eso en palabras de la Biblia, explicar eso con pasajes bíblicos, no puedo. Pero yo acabo de entregarle mi vida a Cristo. Y acto seguido, yo me dirigí hasta mi casa sin pensarlo 2 veces, a botar algo, a echarlo por el inodoro, por el excusado. Algo que para otro joven de mi edad era de mucho valor, tenía valor. Yo abría aquellas pequeñas bolsitas y yo las lancé por el inodoro, y cuando eso giraba, allí estaba botando lo que para mí era mucho dinero. Yo lo descargué para nunca más ver algo como aquello, ni usar algo como aquello. Porque yo sabía que en mí había ocurrido algo y yo quería que mi vida agradara a Dios. Otra vez, yo no podía explicar. Días después, yo estaba reuniéndome con aquel pastor y con su congregación en la Metodista de Atillo Pueblo. Y una de las cosas que yo primero escuché, que el cristiano tiene que orar. El cristiano tiene que orar. Yo voy a orar. Ya había hojeado una Biblia que había guardado por 18 años, que yo decía que se contradecía. Nunca la había leído. Y yo decía que se contradecía. La Biblia está llena de contradicciones, pero nunca había abierto ni una sola de sus páginas hasta ese momento. Allí yo comencé a estudiar la Biblia, pero yo comencé a orar. Y pocos días después de aquel primer día, orando en mi cuarto, a una hora parecida a aquella, cerca del mediodía, parecería que aquella habitación se llenó de alguien desconocido para mí. Parecería que aquella habitación se llenó de la presencia de Dios que yo desconocía hasta ese entonces. Y yo sabía por mi espíritu que estaba delante de la presencia de Dios que creó los cielos y la tierra. Delante de Dios, yo sabía que estaba ante la presencia de Dios que es real, que es más real que yo. Y yo supe que Dios escucha la oración del cristiano. Que Dios escucha la oración, no solamente del cristiano, oígame bien, aquel primer día yo no era cristiano. Dios escuchó mi oración. Dios oye la oración. Oiga bien, Dios es real. Y la oración es algo real. No es un momento inspiracional para elevar palabras estimulantes y buenas. Es algo real, es una conversación real con el Dios que todo lo llena en todo. Cierta ocasión, un amado pastor, estoy hablando de la primera mitad del siglo XX, en la ciudad de Chicago, iba a comenzar a dirigirse a su congregación, muy numerosa. Él era un hombre ya mayor, muy serio. Y al comenzar aquel día su mensaje, le dijo, voy a comenzar con una ilustración. Y dijo, es una fábula. ¿Sabe qué es una fábula? Es una historia donde los protagonistas, o al menos algunos de ellos, son animales. Y son animales a los cuales se atribuyen cualidades humanas. Y les dijo a la iglesia, mire, en cierta ocasión vi un hombre en algún
una parte del mundo que vio acercarse a un león y corrió. ¿No correría usted? Un león que venía en su dirección y el hombre salió corriendo tan fuerte como pudo. Y aquel hombre era cristiano. Y cuando oró, cuando corría, oró y dijo: Señor, si tú pudieras hacer que este león se convierta en cristiano. Estoy perseguido por un león que no tiene temor ninguno y quiere acabar con mi vida. Si tú pudieras hacer que este león se convierta en cristiano. De momento se dio cuenta que había estado corriendo solo, que el león se detuvo a cierta distancia detrás de él. ¿Y cuándo fue su sorpresa? Y fue tanta la curiosidad y la sorpresa que se acercó al león. El león estaba orando, puesto de rodillas. Y cuando se acercó y pudo escucharlo, oyó que el león decía: gracias por tu provisión y gracias por estos alimentos que voy a consumir ahora. Esto fue dicho por este pastor, que siempre había sido un hombre muy serio, pero quería introducir a su iglesia, a su congregación, a la realidad de que en cada momento de nuestra vida tiene que haber oración. El elemento estabilidad y el elemento perseverancia está presente casi en cada pasaje de las epístolas de Pablo y todas las epístolas que hablan sobre la oración. Oración, yo aprendí temprano en mi vida que oración tiene que estar presente en la vida del cristiano, siempre, en lo cual hay que perseverar y en lo cual hay que insistir y en lo cual tiene que ser una disciplina. Óigame bien, la oración en la vida del cristiano no es un hábito, es una disciplina que llega a ser un deleite, que llega a ser un deleite estar ante la presencia de Dios. Acompáñame al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11 y verso 20. Si yo quisiera llevarlos al contexto de este pasaje, sucede que el día anterior habían pasado por allí Jesús y los discípulos, y Jesús tuvo hambre. A Jesús le daba hambre. Era hombre, completamente hombre. Era Dios, completamente Dios. Le dio hambre. Y vio una higuera, un arbusto que produce higos. Y se acercó pensando que tenía frutos. No encontrando nada, dice que la maldijo. Y le dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y termina el pasaje diciendo, ese pasaje, no era tiempo de higos. No era tiempo de cosechar higos. ¿Y cómo es posible que entonces Jesús se acercara? Porque tenía apariencia de fruto. Porque la higuera tiene la peculiaridad de que ella fructifica antes de tener hojas. Ella produce su fruto y después produce hojas. Jesús la vio con hojas y supuso que había fruto. Cuando llegó no tenía tal fruto. Por eso la maldijo. ¿Por qué? Antes de entrar más adentro del pasaje, ¿por qué? Quiero decirle que la higuera estaba comunicando fruto, estaba aparentando fruto sin tenerlo. Y a Dios no le gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque era pura apariencia. A Dios no le gustan las apariencias. Apariencia de sin serlo. Apariencia de sin estarlo. Y la maldijo. Al día siguiente, verso 20. Y pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Oiga, que un arbusto tan fuerte en medio de una zona desértica puede secarse de un día para otro. ¿Cómo es posible? Solo por una acción de Dios. Se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Usted se dará cuenta que cuando había algo así de apremiante, siempre el primero en hacer alguna declaración era el apóstol Pedro. Algunos han dicho que el apóstol Pedro era impulsivo y se ha citado mucho, era de carácter, ¿cuál es el nombre? ¿Qué diría? Era de carácter explosivo. Algunos dicen de mecha corta. De mecha corta. Sanguíneo. Sí. Bueno, yo quisiera saber qué van a hacer algunos cuando lleguen al cielo, porque de lo mucho que han hablado de Pedro, yo creo que va a tener que dar unos cuantos, van a tener que darle cuentas a Pedro. Pero con Pedro es una cosa, con Sansón es otra. ¿Y qué de los que han hablado de Sansón? Yo no quiero encontrarme con Sansón en esas circunstancias. No. Bueno, Pedro fue el primero en que dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Impresionado. Respondiendo Jesús, les dijo a todos: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que a cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dice, le será hecho. Ahora, Jesús sabía que los montes no oyen. Está hablando de un monte que oye. Los montes no oyen, Jesús lo sabía. Jesús estaba dando una hipérbole, una ilustración con una exageración para ilustrar un principio. Eso es una hipérbole. Estaba diciendo, si tú digas a este monte, ellos estaban en el monte de los olivos, le dijeron a un monte como este: quítate y échate en el mar, sin dudar, sino que creyere será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya no el monte, ya no se estaba refiriendo al monte, dijo: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿De dónde viene? De alguna parte. Dios tiene poder para hacer que venga. ¿Y cómo? Pues yo no sé cómo. Dios tiene poder para hacerlo, aun cuando está fuera de mis posibilidades. Quien ora a Dios, no está dependiendo en sus posibilidades, está dependiendo en el poder de Dios. Quien ora a Dios no está dependiendo de su inventario, sino del de Dios. Y para Dios, todas las cosas, digo yo, todas las cosas son posibles. Dice, y os vendrá. Ahora mire el 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Contra quién? Quien sea. Cercano, lejano, mediano. Si estás orando, perdona si tienes algo contra alguno, quien sea, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero ¿por qué Jesús trajo esto? Sí, estaba hablando de la oración. Sin embargo, aquí el Señor trae un principio tan importante que no podía dejarlo fuera. Y estaba hablando de orar. Jesús estaba diciendo, si cuando vas a orar,
recuerdas que tienes algo contra alguno, que lo tienes tú contra alguno. Perdona, porque eres tú quien tienes contra él, contra ella. Perdona. Y cuando dijo perdona, no expresó la magnitud de la ofensa. No es la magnitud de la ofensa que se hizo contra esa persona. Si tienes algo contra esa persona, perdona. ¿Por qué? Porque si no perdonas, esa oración será estorbada. Obstáculos para la oración cuando se tiene algo contra alguien. Eso es un obstáculo para una vida de oración. De manera que quien ora no puede estar abrigando nada contra nadie. Quien ora no puede guardar en su corazón una ofensa. Que la va a recordar. Sí, la memoria no se borra. Algunos dicen, hay que perdonar y olvidar. Sí, pero olvidar en el sentido de que no le tomo en cuenta. Lo vas a ir recordando. Y esa memoria ahí, sabe lo que ocurrió. ¿Quién ofendió a quién? Recuerda que fue. Pero cuando dice que perdone y olvide, se refiere a que no le tome en cuenta ya nunca más. Olvidar en ese sentido, aunque mi memoria está claro. Pero es cuando se tiene algo contra alguno. Mire otro caso. Mateo 5:23, no tienen que buscarlo, se lo voy a leer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, aquí cambia la cosa. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, aquí en Marcos era que tú tenías algo contra tu hermano. Aquí es que tu hermano tiene algo contra ti. No, pero es él es el que tiene algo contra mí. Dice, si te acuerdas que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es él que tiene algo contra mí. Entonces ve tú y reconcíliate con tu hermano. Toma la iniciativa tú. Oiga, dice la Biblia, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. La amistad no se recibe reclamando amistad, ni exigiendo amistad. Si usted le exige a alguien que sea su amigo, lo va a dejar más. La amistad no se consigue reclamando ni exigiendo, sino dando. El perdón no se reclama, el perdón se da. El Señor Jesús dijo, es mejor dar que recibir. El mundo dice, es mejor recibir que dar. Quien recibe, ese es el mejor. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. El mundo dice, es mejor estar en lugar de bullicio, de alegría, de fiesta. La Biblia dice que no. La Biblia dice, es mejor estar en la casa del luto. Porque el que lo ve, lo pone en su corazón. Al fin y al cabo, ese es el fin de todos los hombres. Es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, dice Eclesiastés. Es mejor dar que recibir. Por eso, si te acuerdas allí, en el altar, oye, con esta ofrenda llegó hasta el altar. Que tienen algo contra tu hermano, déjala allí. No dice olvida la ofrenda, no. Dice, déjala allí y atiende primero esa ofensa, ese rencor que tienes contra tu hermano. Reconcíliate con él y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese es otro obstáculo para una vida de oración. Quien tiene rencillas, sean rencillas recientes o viejas, peor todavía, no podrá crecer en una vida de oración. No podrá. Eso será un lastre que impedirá, no permitirá
estoy leyendo los Salmos. Los Salmos son 150 capítulos. Y los primeros 70 y algo salmos fueron escritos por un hombre llamado David. Ustedes conocen a David, el dulce cantor de Israel. En muchos de esos salmos, ya que en más de la mitad, hay una expresión de lamento, a veces de duelo. Hay un clamor. Y entre ese clamor, dice David, me han hecho muchos males. Muchos males. Estoy adolorido. Estoy herido. Pero David terminó perdonando. ¿Y cómo yo sé eso? Porque el camino de David fue prosperado. Sin perdón no hay forma de prosperar en el Señor. Sin perdón no hay forma de poder seguir caminando. Es un impedimento a todo, incluyendo a la oración. ¿Cuántos obstáculos hay a una vida de oración? Eso. ¿Hay otros obstáculos? Por ejemplo, Daniel, si usted va al libro de Daniel, encontrará que Daniel proclamó ayuno durante 21 días. Y ahora hay mucha gente intentando copiar el ayuno de Daniel. Durante 21 días estuvo ayunando, clamando a Dios, buscando el rostro de Dios. Él era parte de aquellos que estaban en esclavitud. Durante 70 años, este pueblo de Israel había sido esclavo, vilmente esclavizado. Y en medio de esa condición de esclavitud, este hombre que no tenía razón por qué clamar, porque él era vicerrey, había sido nombrado segundo en mando en el reino. Era el segundo en mando. Su posición era muy cómoda, pero su pueblo no. Y él recordaba las promesas de Dios. Y estaban ahora en afrenta, siendo esclavos. Y este hombre se paró en la brecha y dijo, yo voy a orar. Yo voy a orar. Se paró 21 días. A los 21 días, ¿sabe qué había ocurrido? Nada. ¿Sabe cuál había sido el resultado? Aparentemente nada. Pero sí había ocurrido. ¿Sabe por qué? Quien ora a Dios siempre tiene una respuesta. A veces la respuesta es no. Pero en la boca de Dios un no es un sí. Pero a veces la respuesta no es ni sí ni no. Eso le pasó a Daniel. Y de momento tuvo una experiencia de Miguel, el arcángel, estaba allí junto a él y se dirigió a él. Daniel, desde el momento en que tú te determinaste a orar delante del Dios del cielo, desde aquel mismo día, Dios contestó tu oración. Y habían pasado 21 días. Y esa contestación no había llegado. Le dijo Miguel, lo que sucede es que el príncipe de Persia ha entorpecido la respuesta a esa oración. Aquí, el príncipe de Persia estaba hablando de una actividad demoníaca. Ese era el príncipe de Persia, que ha entorpecido. Pero dijo, yo he venido para que tú recibas, para que esa contestación a tu oración sea real, no de parte de un arcángel, sino de parte de Dios. Había habido oposición del reino de las tinieblas a su oración. ¿Sabe qué más es estorbo para la oración? En 1 de Pedro capítulo 3 y verso 7. No tiene que buscarlo tampoco, se lo voy a leer. 1 de Pedro 3:7.
Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas. ¿Con quién? Con su esposa. Sabiamente. Oiga, hay que vivir con la esposa sabiamente. Maridos, hay que vivir con la esposa sabiamente. Pues eso es lo que dice ahí. ¿Y cómo se vive con la esposa sabiamente? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A vaso más frágil. Tú tienes una fragilidad. En lo que dice el verso, tú eres frágil, pero la mujer es un vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que no tratar a la esposa sabiamente es causa de estorbo. ¿Para qué? Para la oración. Y estorbo, por cierto, ¿en qué sentido la mujer es más frágil que el hombre? En ninguno. Él me dice que la mujer es un vaso más frágil que el hombre. Emocionalmente, la mujer es más fuerte que el hombre. ¿No le gustó eso? Físicamente, también. Yo estoy más que contento que a nosotros no nos ha tocado dar a luz. Oiga, porque eso debe ser lo último. Yo estuve presente en el parto de mi segunda hija y nada más con la fuerza que yo hice salí de ahí extenuado. Salí de ahí sin fuerza. Si me hubiera tocado dar a luz, yo estoy un mes de cama. La mujer no es más frágil inclusive físicamente. ¿A qué se refería el apóstol Pedro? Que en el siglo I la mujer ocupaba una posición de desventaja absoluta. La mujer era un objeto. Eso la hacía más frágil hasta que llegó el Evangelio. Y el Evangelio cambió aquello. Y por eso el Evangelio dice que en Cristo Jesús somos iguales los dos. Hombre y mujer somos iguales. La sociedad enseñaba que no. La sociedad enseñaba que la mujer existía por causa del hombre. Solo en razón del hombre. El Evangelio dice, en Cristo Jesús estamos iguales. Tan valioso es el hombre para él como la mujer. ¿Usted dice amén? Amén. Dice Pablo, si usted obvia eso, estará poniendo estorbo a su oración. Marido, estará poniendo estorbo a su oración. Último pasaje. Lucas 18. Verso 1. Es así. Por favor, búsquelo. Vamos a leerlo juntos. Lucas 18, verso 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En mi Biblia, yo subrayé necesidad. Subrayé orar siempre y también subrayé desmayar. Quiero decirle por qué. Orar siempre es una necesidad, no es una opción. Amén. Orar siempre es una necesidad. Jesús lo dijo, la necesidad de orar siempre. ¿Quién lo necesita? Yo. Yo lo necesito. Pero ¿qué ocurre cuando yo oro? Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Oiga, nuestra oración trae gozo al Señor. O sea, que este pobre clama
a Dios, habla con Él, ora a Él, y eso le trae a Él gozo. Eso es lo que dice Proverbios 15:8. Aquí dijo Jesús, la oración es una necesidad. ¿Cuándo? Siempre. Porque si no oro siempre, en algún momento voy a desmayar. Cristiano que no ora, desmayará. ¿Cuál es la parábola? Verso 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre. Oiga, qué atrevido. No temo a Dios, ni respeto a hombre. Un juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene. Oiga, el Hijo del Hombre viene. Cristo viene. Amén. Cristo viene. ¿Hallará fe en la tierra? Para muchos, Cristo viene es una amenaza. Son palabras que se escriben para amenazar. Cristo viene. Arrepiéntete, Cristo viene. La venida de Cristo no es una amenaza, es una declaración de amor. Cristo viene. Por eso el apóstol Pablo termina algunas de sus epístolas diciendo, paz sea a los que aman su venida. Aquellos que aman su venida, sea paz. Y los primeros discípulos se saludaban con una palabra impresionante, Maranata. Ese era su saludo. Y Maranata en griego significa Cristo viene. Una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de reafirmación, no de juicio. Cristo viene, no es juicio para aquel para quien Jesús es el fundamento de su vida. Para el que no. Pero es que Dios quiere, es la voluntad de Dios, que cada hombre, cada mujer proceda al arrepentimiento y venga al conocimiento de la verdad, de la palabra de verdad. Es la voluntad de Dios que eso sea así. Si en las parábolas cada significado se puede aplicar literalmente, yo estaría diciendo que ese juez injusto se refiere a Dios y que por lo tanto Dios es injusto. Pero eso no es lo que está diciendo allí. No todo detalle en una palabra tiene un significado literal. Jesús estaba usando esta ilustración para referirse que si aquel juez injusto podía hacer justicia a aquella viuda para salir de ella, quitársela de encima, lo acosaba, ¿cuánto más el Dios de cielo y tierra, que es misericordia y amor? La Biblia dice, Dios es amor. No que tiene amor, es que es amor. Todo Él es amor. Nosotros no somos amor. Nosotros podemos amar, sí, pero no somos amor. Pero dice la Biblia que Dios es todo amor. Esa es su naturaleza. Ese es Él. Dios es amor. Entonces, no todos los detalles de esta parábola se pueden aplicar directamente porque llegaríamos a conclusiones equivocadas. Porque Dios no es injusto, Dios es justo. Oiga,
Usted podrá decirme que la vida ha sido injusta con usted. Yo entiendo eso. Hay injusticias en la vida, sí. Pero Dios, escúcheme bien, Dios es justo. Amén. La vida será injusta, pero Dios es justo. ¿Quiere buscar de su justicia? Está disponible para cada uno. Cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la fe estaba ligada directamente a la oración. ¿Habrá gente orando? ¿Habrá gente buscando su rostro? ¿Habrá gente buscando de Dios? ¿Habrá gente caminando en el Señor cuando venga? La respuesta debería ser sí. Y esa es la voluntad de Dios. Pero esa es la contestación a eso. No la tiene Dios. La tengo yo. Dios no tiene todas las respuestas. Muchas de las respuestas las tenemos nosotros. Esa pregunta, no, la respuesta a esa pregunta no la tiene Dios. La tengo yo. Cuando venga, me encontrará viviendo en fe. Me encontrará caminando en Él. Y eso lo contesto yo. Yo quiero terminar aquí. Quiero que esté puesto de pie. ¿Habrá entre nosotros alguien que aún no ha recibido al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, y hoy quiera recibirlo? Por favor, quiera recibirlo. Por amor, quiera recibirlo. Yo quiero que usted haga una oración sencilla, pero tan vital y tan importante en su vida ahora mismo, que pasaríamos el resto del día escribiendo cuán importante y no terminaríamos. ¿Habrá alguien que quiere recibir al Señor? Yo quiero que allí donde tú estás, inclina tu rostro y ores conmigo. Y yo quiero decir, todos vamos a hacer esta oración. Vamos a acompañar a quien así está orando en este momento. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Perdona mis pecados. Hazme tu Hijo. Dame, Señor, tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Yo quiero decirle, si usted hizo conmigo esta oración, dice la Biblia que usted es salvo. Amén. Usted es salvo. Desde este momento usted es un hijo de Dios. Aunque no levantó la mano, aunque no pasó al frente, usted es un hijo de Dios. De aquí en adelante es menester que usted permanezca en el Señor. Que usted se congregue, que usted ore, que usted lea la Biblia, que usted camine en el Señor y sus pasos, su camino será transformado. Su vida completa será transformada. Señor amado Jesús, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Querido Salvador, tu palabra es viva y es eficaz. Señor amado, gracias por ella. Fortalécenos, tus hijos, para caminar en ti como preferente asunto de nuestro interés. Nada es tan importante, nada es tan vital. Queremos caminar contigo, cada día más consagrados a ti, cada día más dedicados a ti.
Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Si usted recibió al Señor por primera vez, yo creo que ahora, al finalizar, yo voy a estar aquí en la sala y usted me lo diga.